Buenas noches, profesor. Buenas noches, Aguilera. A ver un poco, Carlos Aguilera, si quiere hablar. Carlos Aguilera. ¿No está? Bueno, está levantando la mano. Bueno. Se me fue nomás, profesor, se me fue nomás. Disculpe, buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. En la clase anterior vimos lo relativo a el reglamento de gobierno de 1813. Bueno, pero vamos a comenzar un poco con la unidad 1, algunos conceptos básicos referentes a constitución y derecho constitucional, y después entonces vamos a continuar con la revisión histórica de los instrumentos constitucionales y constituciones que tuvo el Paraguay. Bueno, bueno. Esto es, ustedes están viendo esto, ¿verdad? Sí, doctor. Se puede ver, bueno. Esto es lo que está en el Classroom. Bueno, a partir de aquí, esto que está acá es simplemente para señalar que desde acá para arriba es lo que tienen que ver, lo que está siendo actualizado, ¿verdad? Desde esta marca hacia arriba. Bueno, tienen ustedes aquí también, les indico, por una parte el programa de la asignatura que ya hemos visto, y por otra parte este texto de la Constitución es un texto de la Constitución completa, ¿verdad? Pero con algunas indicaciones, algunas marcas. Por ejemplo, aquí todo el texto está con estas señales, estas marcas. Por ejemplo, aquí en el artículo 1, para distinguir los dos temas que se abordan en este artículo, ¿verdad? Forma de Estado y forma de gobierno, las características, forma de Estado y las características de la forma de Estado, forma de gobierno y las características de la forma de gobierno. Y así se van resaltando en la Constitución, se van resaltando distintos puntos o separando los temas, los distintos temas de que se ocupa cada uno de los artículos constitucionales. Aquí, por ejemplo, dentro de poco vamos a ver este artículo 5 en que se mencionan los 5 hechos punibles que son imprescriptibles. Lo que se hace aquí es resaltar esos 5 hechos punibles imprescriptibles. Bueno, ese es, como digo, un texto de la Constitución con esas marcas, es lo que está aquí. Está también aquí mi blog, donde hay algunas monografías referentes a los distintos temas. Bueno, estos videos son del año pasado, ¿verdad? Así que puede ser, a lo mejor puede servir. Bueno, y vamos a
Bueno, a esta parte, mejor la primera unidad se refiere a Constitución y Derecho Constitucional. Bueno, ¿qué es? No sé si alguno puede entonces indicar qué es una constitución, qué característica particular tiene una constitución. Bueno, parece que la primera que quiere hablar es Silvia Araujo. Disculpe, profesor, se me fue. No, pero podés hablar. Bueno, en la primera unidad, como digo, están conceptos generales que se pueden encontrar en cualquier libro de derecho constitucional. Puede ser también el libro que había indicado que está en la bibliografía del doctor Ramírez Candia. Constitución, acá se trata de normas jurídicas, es decir, de derecho, y estas normas jurídicas, este tipo de normas que regulan la convivencia humana y que tienen características de norma jurídica, son dictadas por diversos órganos de gobierno de un Estado. Es decir, el derecho positivo, el derecho vigente, es un derecho creado por el Estado, por los distintos órganos de gobierno, ¿verdad? Pueden ser leyes del Congreso, pueden ser decretos de Poder Ejecutivo, ordenanzas municipales, ordenanzas departamentales, etcétera. Todo ese conjunto de normas son creadas por un órgano de gobierno, pero en general, ¿verdad? El derecho es creado por el Estado. Hay otras normas, lo que quiero es distinguir de otras normas que regulan también la convivencia humana, pero que no son normas de carácter jurídico. Pueden ser, por ejemplo, normas religiosas, es decir, hay una serie de normas que pueden tener carácter religioso, pero que no tienen carácter jurídico. Yo creo que hasta hoy sigue siendo, me parece, una norma de carácter obligatorio, por ejemplo, para los católicos asistir a misa una vez por semana, ¿verdad? El domingo. Me parece que sigue siendo eso. Una norma que tiene valor para el que sea de la religión católica, hay otras normas, las normas de trato social no son en gran medida, no son normas jurídicas, pero sin embargo regulan la convivencia humana y a veces tienen incluso más fuerza que una norma jurídica. Por ejemplo, las referentes a la forma de vestir pueden ser a veces, pueden tener mayor acatamiento, a lo mejor que incluso normas jurídicas, o son de un cumplimiento que las personas observan por temor a las sanciones que puede significar el incumplimiento de esas normas, a pesar de que no son normas jurídicas, ¿verdad? Pero todas las normas jurídicas son creadas por el Estado. Y entre esas, las que tienen el máximo rango son las normas que conocemos como normas constitucionales. Por eso se habla de que la Constitución es ley suprema, ley que está en el punto más alto respecto del resto del ordenamiento jurídico. Y también se dice que es norma fundamental en el sentido de fundamento, de base
del ordenamiento jurídico. Nosotros aquí en esta parte vamos a ver, por ejemplo, disposiciones referentes a distintos aspectos, familia, derechos laborales, función pública, etcétera, que son las normas que sirven de base, de fundamento al derecho civil, al derecho laboral, al derecho penal. Esas normas fundamentales, esas normas que sirven de base, están en la Constitución. Bueno, y la Constitución tiene también como otra característica que es particular de la Constitución, su elaboración. El órgano que elabora una Constitución, en el caso del Paraguay, es la Convención Nacional Constituyente. Para dictar una Constitución se ejerce el poder constituyente, ¿verdad? Un poder que se ejerce para organizar el Estado y el gobierno, para establecer los diferentes órganos de gobierno. Se ejerce el poder constituyente. Ese poder constituyente, en nuestro caso, principalmente puede ser ejercido solo por la Convención Nacional Constituyente, con el objeto de dictar una constitución, de reformar una constitución. Entonces funciona ese órgano específicamente para eso. La última vez, por ejemplo, la última vez que funcionó la Convención Nacional Constituyente fue en 1992, para dictar la Constitución actualmente en vigor. Bueno, y hay algunas cosas más, algunos principios básicos. Yo no sé si hay alguna cosa que quiera preguntar, o también, Guido, si tenés algo que agregar, algún punto que podría estar faltando. Quizá otra característica que me gustaría señalar es la diferenciación entre constitución rígida y constitución flexible. Hay muchas clasificaciones de las constituciones, ¿verdad? Pero una que es importante es la que distingue entre constitución rígida y constitución flexible. La constitución rígida es una constitución que ofrece cierta complejidad, cierta dificultad para ser modificada. No quiere decir que no pueda ser modificada. La rigidez no significa eso, que no pueda ser modificada, sino que es difícil modificarla. El procedimiento para modificar esa constitución es un procedimiento complejo. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que le da rigidez a nuestra Constitución es el hecho de que para reformar la Constitución se tiene que reunir ese órgano específico que se llama Convención Nacional Constituyente. Por otra parte, como digo, está la Constitución flexible. La Constitución flexible es una Constitución que puede ser modificada por el órgano que dicta la legislación secundaria, el órgano que dicta las leyes. El Congreso también puede modificar la Constitución. No totalmente, ¿verdad? Pero
el Congreso puede modificar la Constitución. Por ejemplo, una Constitución que tiene bastante flexibilidad es la Constitución brasileña, que puede ser modificada por el Congreso. El Congreso Federal brasileño puede modificar, y de hecho ha introducido una gran cantidad de enmiendas, de modificaciones parciales de la Constitución, que entiendo que está cerca de las 30, por arriba de las 30 enmiendas para la Constitución brasileña, que es de 1988. No sé si por ahí alguno tiene acceso a Google, si puede confirmar cuántas son las enmiendas que se le han introducido a la Constitución brasileña. Pero esa es la característica de una Constitución flexible, que el órgano que dicta las leyes también puede modificar la Constitución. Bueno, en nuestro caso, se pueden introducir enmiendas, pero tampoco allí hay tanta flexibilidad. Nuestro sistema admite que se puede modificar la Constitución por vía de la enmienda, pero no hay tanta flexibilidad. Por una parte, por el hecho de que hay varios temas que no pueden, varios artículos constitucionales que no pueden ser modificados por vía de enmienda. En primer lugar, se excluyen algunos artículos. En segundo lugar, las cámaras del Congreso pueden modificar la Constitución, pero se necesita una mayoría calificada, se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras para aprobar una enmienda. Y en tercer lugar, esa enmienda que aprueben las cámaras del Congreso tienen que ser sometidas a un referéndum, es decir, tienen que ser sometidas a la voluntad popular. Se tiene que hacer una votación para que el pueblo diga si está o no de acuerdo con esa enmienda, con esa modificación de la Constitución. Bueno, de manera, como ven ustedes, hay flexibilidad, cierta flexibilidad, pero no es una flexibilidad, digamos, que podríamos considerar muy, muy amplia. Nuestra Constitución entonces tiene varios elementos de rigidez. Por una parte, para la reforma, solo Convención Nacional Constituyente, un órgano específico, puede hacer la reforma de la Constitución. Admite la enmienda, pero también con algunos elementos que hacen que la enmienda sea un procedimiento con ciertas dificultades. Bueno, eso en cuanto Absalón Arias, sí, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En primer lugar, le quiero felicitar por su trayectoria, puesto que mi madre era una gran ferviente admiradora suya de su trabajo, ¿verdad? Sobre todo. Gracias. Y creo que usted, o sea, si no estoy transcordado, usted fue convencional constituyente del 92, junto con mi abuela. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le quería hacer la siguiente consulta, doctor. Los artículos que se pueden modificar vía enmienda, ¿son específicos o pueden ser cualquier artículo de la Constitución? Por ejemplo, el de derecho a la vida. Bueno,
eso es lo que decía como uno de los motivos de que, digamos, el que se admita la posibilidad de enmienda no sea una cosa muy amplia, sino que también tiene limitaciones. La Constitución nuestra de 1992 admite la posibilidad de que se puedan introducir enmiendas, ¿verdad? Pero una de las limitaciones es la de que no todos los artículos pueden ser modificados por la vía de la enmienda. Esto nosotros vamos a ver con más detalle, pero la alusión a los artículos que no pueden está en el penúltimo artículo de la Constitución, en el artículo 290 de la Constitución, hacia el final, creo que es el último párrafo del artículo 290, en que se hace alusión a los artículos que no pueden ser objeto de modificación por vía de enmienda. Ahí habría que ver, yo creo que el artículo referente a la vida está entre los artículos que no pueden ser objeto de modificación por vía de enmienda. Se indican unos cuantos capítulos. A ver un poco. Tengo a mano, doctor, si es que quiere, capítulo, le puedo leer. a ver un poco el capítulo, el de la vida, habría que ver en qué parte está. En el artículo 4, cuarto. Título 1, artículo 4. Sí, ahí ven ustedes en la última parte del artículo 290, dice, o las disposiciones de los capítulos 1 del título 2 de la primera parte. Entonces, sí queda claro, ¿verdad? Dice, este artículo referente a la vida está en el capítulo 1 del título 2 de la primera parte. O sea, ese artículo, por ejemplo, no puede ser objeto de modificación por vía de enmienda. Y ahí hay más, ¿verdad? Están varios capítulos de la primera parte que no pueden ser objeto, se excluye una serie de artículos. Y después otros más también de la parte orgánica. Hay una serie de temas en la parte orgánica que no pueden ser modificados por la vía de la enmienda. Por ejemplo, las atribuciones de los órganos de gobierno no se pueden modificar por vía de enmienda. Agregar o suprimir atribuciones, por ejemplo, en el caso del poder legislativo o del poder ejecutivo, no se puede modificar por vía de enmienda y darle alguna atribución más al presidente de la República o al Congreso. Bueno, por eso, aun cuando nuestra Constitución admite la enmienda, no por eso se tiene que decir ya que es una Constitución flexible en una forma amplia. Es bastante restringida también porque se tiene que seguir el procedimiento y después se tiene que hacer un referéndum para que se culmine la modificación de la Constitución. No sé si alguna cosa más, Arias. No, doctor, muchísimas gracias. Muy buena explicación y correctísimo. ¿Tu madre era de Mbuyaperí? Mi madre y mi abuela, doctor. De Mbuyaperí. Sí, ambas. Sí, estuvimos en la Convención Constituyente del 92. Bueno, a ver un poco, no sé si hay algún
alguna otra cuestión general, algunos conceptos de todas maneras, por ejemplo, respecto de poder constituyente, poder constituido, la parte de reforma y enmienda, realmente esto se ve en el próximo semestre, realmente se ve esta parte. Bueno, pero ahí van a ampliar. Bueno, continuamos entonces con la parte de la revisión histórica. Lo que vimos, otra vez el cuadro, voy a indicar aquí el cuadro general. Estamos viendo el siglo XIX, reglamento de gobierno, después de 1814 a 1840, la dictadura del doctor Francia. Y aquí también yo creo que indiqué ya que la forma en que está establecida esta institución de la dictadura del doctor Francia no es con el contenido peyorativo que hoy tiene la palabra dictadura, sino en el sentido de la institución romana de la dictadura. Ustedes habrán visto ya esto en el derecho romano. En la República Romana se habían creado una serie de magistraturas en que se dividieron las funciones del poder entre distintos gobernantes, y solamente en caso de grave peligro para Roma se establecía la dictadura. Se concentraba todo el poder en manos de un dictador para tratar de salvar a Roma del peligro que la amenazaba. El ser designado dictador era un honor en Roma, porque significaba una gran confianza en esa persona en cuanto a darle todo el poder político y confiarle el solucionar ese grave problema que tenía Roma. La dictadura no podía durar más de 6 meses. Bueno, con ese carácter se establece este tipo de gobierno al otorgarle el cargo de dictador al doctor Francia, porque se entendía que el Paraguay, que se había proclamado como república, es lo que le indiqué ya, ¿verdad? Que acá en el reglamento de gobierno de 1813 se hace alusión a la República del Paraguay, con la idea clara de que se quería constituir un Estado independiente. Bueno, y se consideraba que la República del Paraguay afrontaba 3 peligros graves. Por una parte, las pretensiones de los porteños que querían constituir un Estado sobre la base del virreinato del Río de la Plata, del cual formaba parte la provincia del Paraguay, y querían incorporar el territorio que hoy es territorio del Paraguay, incorporar a esas provincias unidas del Río de la Plata, en que se iba a reconstituir el virreinato del Río de la Plata. Ese era el primer peligro, y posiblemente el peligro más real, cercano, que afrontaba el Paraguay. Y también se consideraba que el otro peligro era el de los portugueses, que seguían en el territorio que hoy es del Brasil, seguía siendo una colonia, y las pretensiones también de incorporar al Paraguay. Y se hablaba de un tercer peligro mucho más lejano, el de España,
el de que España tratara de recuperar sus antiguas colonias, recuperar otra vez la colonia que se habían ido independizando. Esto era un peligro mucho más lejano por la misma situación geográfica del Paraguay, e incluso España hizo relativamente poco por recuperar sus ex colonias. Bueno, pero por esas razones se entendió entonces que se tenía que instaurar este gobierno denominado dictadura. Bueno, y así se lo nombra entonces al doctor Francia. Vamos a ver un poco si se puede ver esto, si realmente es posible. Bueno, aquí está. Bueno, la parte en que asume el doctor Francia. Bueno, acá dice inmediatamente el funcionario comisionado José Miguel Ibáñez tomó juramento al dictador. Vean ustedes que ese es el cargo, el título del cargo que asume Francia. Tomó juramento al dictador nombrado, diciéndole: juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir fielmente con las obligaciones que se os imponen por el cargo que se os ha conferido de dictador supremo de la República del Paraguay. Bueno, esa fue, entonces era la pregunta, el juramento que se le hace a Francia, pero aquí ven ustedes, el cargo es dictador, aquí en esta parte, dictador supremo de la República del Paraguay. Bueno, y seguía entonces el dictador de pie, parado y con la mano sobre los evangelios, respondió: sí, juro. Y el comisionado le dijo: si así no lo hicieres, si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Con cuya, para no poder esta última parte, bueno, la parte final dice que le entrega el bastón de mando. Bueno, este es el documento por el cual asume, se le otorga a Francia, inicia por el Congreso General de 1814 ejercer las funciones ejecutivas con el título de dictador supremo de la República del Paraguay. Por 5 años era esta designación, pero 2 años después, en 1816, se celebró otro Congreso General por el cual se le otorgó a Francia el título de dictador perpetuo de la República del Paraguay, ya hasta su muerte, que se produjo en 1840. Bueno, después de su muerte, en 1840, unos años después, se establece el segundo consulado con Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso. Se establece el segundo consulado y en 1844 se dicta la que se conoce como Constitución de ese año, la Constitución de 1844.
Pero antes también, después vamos a entrar a la Constitución de 1844, se establece se celebra, un congreso, el Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, congreso en el cual se establece el pabellón nacional. A ver también si no hay tantas dificultades. Bueno, esta parte el soberano Congreso General Extraordinario de la República del Paraguay. También aquí en este Congreso se aprueba el Acta de Independencia formalmente, ¿verdad? A pesar de que ya en 1813 se hace alusión a República del Paraguay. Sin embargo, después de 1842 se afirma, ¿verdad?, que no existía un acta por la cual se declarara expresamente la independencia del Paraguay. Entonces se aprueba la declaración, el Acta de Independencia del Paraguay. Y entre otras cosas está este documento en el cual este Congreso declara, acá como dice, declara solemnemente, manda y ordena que el pabellón de la República sea el mismo que hasta aquí ha tenido la nación con las variaciones convenientes. Eso es una bandera compuesta de 3 franjas horizontales y los colores se señalan como colorada, blanca y azul. Y se empieza también, bueno, la parte que tengo aquí, verdaderamente también se incluye la descripción de los escudos. Aquí, por ejemplo, se habla del escudo nacional con una palma y una oliva entrelazados en el vértice y abiertos en la superficie, y después está también la descripción del otro escudo. Como ven ustedes, esta parte, lo referente al pabellón, es también del Congreso de 1842, la Declaración de Independencia, el pabellón, la descripción del pabellón y de los escudos, que esto sigue vigente, hasta hoy sigue vigente esta disposición en cuanto a la descripción de la bandera y de los escudos. Se decreta también la libertad de vientres. Se establece entonces que los nacidos de madre esclava ya nacen libres, son los libertos del Paraguay. No implica la abolición de la esclavitud, pero es un paso importante hacia la abolición de la esclavitud. Los nacidos entonces de madre esclava ya nacían libres. Bueno, hago mención a esto porque todo esto, la Constitución de 1844 declara como incorporados a la Constitución. Es decir, todo esto se tiene que considerar como parte también de la Constitución de 1844. Entre esa parte, una parte muy importante es este documento, el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, que es como también de 1842. Esta fue la primera
organización importante del órgano jurisdiccional, es decir, de algo equivalente a un poder judicial. Es en 1842, con este documento, cuando se establece una organización bastante importante de lo que sería un poder judicial. Hasta aquí se había hablado de ese juez superior cuya creación no se dio durante mucho tiempo, no se dio durante la dictadura. Había una serie de jueces que dependían del poder ejecutivo, del gobernante, de los cónsules o del dictador. Bueno, aquí ya hay algo de una independencia de los órganos judiciales. Bueno, voy a mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, se habla de jueces de paz, de defensores, de los defensores públicos, los alcaldes ordinarios tenían funciones, también funciones judiciales, ya en grado de apelación, tenían funciones judiciales los alcaldes ordinarios. También jueces comisionados, jefes urbanos y comandantes, ya se hace alusión a jueces, a una distinción entre jueces civiles y jueces penales, que después se va a hablar más abajo. Aquí lo que se ve es un antecedente, quizás sea el antecedente en cuanto a legislación nacional, el más remoto del Ministerio de la Defensa Pública. Aquí se hace mención de un defensor general de menores, de pobres y de esclavos. Vean ustedes también que la esclavitud está admitida como algo totalmente legal. Aquí a tal punto de que en un instrumento jurídico se hace mención a esclavos, pero al defensor general que también tenía que asistir a esclavos. Pues en lo civil, vamos a pasar esto porque es simplemente para tener una idea, pues del crimen, y hay esa distinción entre el ámbito civil y el ámbito penal, que tenía que ocuparse, vean ustedes aquí lo que podía ser considerado hechos punibles, causas de vagos, de embriaguez pública, de uso de arma en pelea, de vida corrompida e inmoral, en las de juegos prohibidos, ya todo lo cual, es decir, por lo menos gran parte de eso ya no está dentro de lo que pudiera ser hechos punibles. Bueno, agente fiscal, que es ministerio público, ustedes ven acá entonces, se habla de los jueces propiamente dichos, de defensores, que son parte de lo que hoy es el Ministerio de la Defensa Pública, los agentes fiscales, que son parte del Ministerio Público. Bueno, el juez superior de apelaciones aparece ya aquí con varios artículos. Una última cosa, este estatuto provisorio de administración de justicia tiene 80 artículos, es decir, es un cuerpo bastante importante por los 80 artículos que tiene. Bueno, y aquí está esto que está señalado, lo que se llaman las causas reservadas. Estas causas
le correspondía juzgar al presidente de la República. Se excluía de la competencia de magistrados judiciales y quedaban en manos del presidente de la República. Es lo que dice el artículo 57. El Supremo Gobierno es juez privativo de las causas traición a la República, conmoción o conjuración contra el orden y tranquilidad pública, atentar contra la vida del Supremo Gobierno de la República. Esas son las causas reservadas, ¿verdad? Ahí, respecto de estas causas, el juzgador era el presidente de la República. Bueno, se podía indultar la pena de muerte. Aquí, por ejemplo, se le otorgaba al presidente de la República el Supremo Gobierno, ¿verdad? La facultad de indultar la pena de muerte. Bueno, ahí se vuelve a la Defensoría de la Defensa Pública también de menores, pobres de solemnidad y esclavos. Bueno, esto entonces como para que se tenga una idea de lo que era este estatuto provisorio de administración de justicia. Y hay algunas, estas disposiciones también, que serían de la parte de lo que hoy conocemos como parte dogmática. Esta disposición en el 68º, ningún individuo podrá ser preso por deuda civil que no provenga de delito o cuasi delito. Esta es el principio que sigue vigente hasta hoy de que no existe, no se puede dar la pena privativa por cuestiones civiles. La prohibición de la prisión por deudas, que es un principio ya de mucha data, aquí está, ¿verdad?, formulada en este sentido. Nadie puede ser preso por deuda civil, en principio, ¿verdad? No se admite la prisión por deudas. En el 60º se establece que todos los asuntos definitivos o con fuerza de tales que pronuncie el juez superior de apelaciones, jueces en lo civil y criminal, serán motivados por la aplicación de las leyes vigentes a los hechos, haciéndose expresa mención de las unas y de los otros. Esto es, acá lo que se dice es que las decisiones judiciales tienen que estar fundadas en la ley. Tiene que existir una ley que establezca lo referente a, que sirva de fundamento, de base a una resolución judicial, lo cual sigue también, hasta hoy sigue en nuestra Constitución, el que las resoluciones judiciales estén fundadas en la Constitución y en la ley. Y dentro de disposiciones de carácter dogmático, también se pueden ver la prohibición de la pena de tormento, es decir, la tortura, significa eso, la prohibición de la tortura y la prohibición de la confiscación de bienes. Esas son algunas normas de carácter dogmático que están incluidas también en el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia.
Y esta última, 77º, que es muy importante y muy llamativo para la época, todos los jueces son responsables ante la ley de la menor injusticia que cometieron. Es decir, aquí específicamente la responsabilidad de este funcionario por sus actos, por los actos propios que le correspondían en este caso a los jueces. Bueno, eso entonces para como una idea de lo que es este estatuto provisorio de administración de justicia, que prácticamente está incorporado también a la Constitución de 1844 de la época de los López, de Carlos Antonio López en particular. Bueno, sobre esto no sé si hay alguna cosa que aclarar o preguntar. Bueno, o seguimos, entonces vamos a seguir con algunos artículos de la Constitución de 1844. Profesor, perdón. Sí. Ese reglamento, ¿de qué año era para anotar nomás, nada más, profesor? De 1842. 42, correcto. Sí. Muchas gracias. El Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, 1842. Señalo esto, por ejemplo, aquí ya van a ver una aclaración previa primero. La Constitución se conoce como Constitución de 1842. El título oficial es este: Ley que establece la administración política de la República del Paraguay y demás que en ella se contiene. Esa es la denominación oficial. Fue preparado esta Constitución, fue preparada por Juan Andrés Geli y Carlos Antonio López. Se aprueba en el Congreso General que se reúne en marzo de 1844. Se aprueba así como se presenta. Es decir, estos congresos que se reunían, ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, que no estaba integrado el Congreso por personas que tuvieran mucha formación. Como se puede ver, por ejemplo, aquí, no se discute este proyecto de constitución que presentan Carlos Antonio López y Juan Andrés Geli. Hoy, la idea que nosotros tenemos es que cualquier proyecto que se presente se discute artículo por artículo y se va aprobando, o se aprueba en general y después se discute artículo por artículo. Bueno, esta Constitución se la presenta al Congreso y se la aprueba así como fue presentada. Bueno, en el artículo 1 se establece la división de lo que se llama división de poderes. Fíjense ustedes, dice: la administración general de la República se expedirá en adelante por un Congreso o legislatura nacional de diputados representantes de la República. Esto es poder, o sea, el poder legislativo, un Congreso, después un presidente en quien resida el supremo poder ejecutivo. Aquí con esto de supremo ya se está indicando que este es el poder que prevalece en la Constitución de 1844. La mayor parte de las disposiciones se refieren
al Poder Ejecutivo y por los tribunales y jueces establecidos por ley del Soberano Congreso Extraordinario del 25 de noviembre de 1842. Ahí se hace alusión a lo que sería un poder judicial y a esto que les estaba hablando. Esta ley del Soberano Congreso Extraordinario del 25 de noviembre de 1842 es, esto de que acabamos de hablar, el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia. Es decir, todo lo referente al órgano judicial no está aquí en el texto propiamente dicho de la Constitución de 1844, sino en ese estatuto provisorio de 1842 y que sí tiene que ser considerado como parte, por este artículo, tiene que ser considerado como parte de la Constitución de 1844. Bueno, en los artículos siguientes se hace esa separación, se indican las funciones de cada órgano, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, luego se habla del Congreso o Legislatura Nacional. Se establece, se disminuye el número. El Congreso Nacional se compondrá por ahora de 200 diputados. Hasta este momento los congresos habían sido de 1000, ustedes vieron 1000 sufragantes, 1000 integrantes de esos congresos. Aquí se disminuye a 200, pero el Congreso, por esto que dice el artículo 2, no tiene las características que hoy vemos nosotros en el Congreso, como un órgano que funciona de forma permanente prácticamente todo el año, que está presente todo el año, en actividad o en receso, pero en receso con la Comisión Permanente del Congreso. Aquí, en cambio, el Congreso Nacional será convocado de 5 en 5 años en los casos ordinarios a partir del 15 de marzo de 1844. Ordinariamente, entonces, de 5 en 5 años tenía que reunirse el Congreso. Anteriormente, la idea era que se reuniera cada año. Aquí se podría decir un retroceso. Se establece que el Congreso se reúna cada 5 años en forma ordinaria y podía ser convocado en cualquier momento en forma extraordinaria, pero tenía que convocarlo el presidente de la República. Bueno, también esto vamos a ver algunas cosas para tener una idea de lo que era esta Constitución de 1844. Aquí se habla de que el Congreso tenía la facultad de elegir al presidente de la República. Bueno, lo principal que dice este artículo, la elección del presidente de la República, entonces, era una elección indirecta. El Congreso, que se reunía en forma ordinaria cada 5 años, era el que tenía que elegir al presidente de la República. En realidad, cada 10 años tenía que hacer esa elección. Bueno, después se hace alusión al Poder Ejecutivo. Acá se usa la palabra permanente. En el artículo 1 se habló de Supremo Poder Ejecutivo. Bueno, estas palabras indican que el Poder Ejecutivo era el órgano
de mayor preponderancia en el sistema creado por la Constitución de 1844. Bueno, aquí entonces dice, el gobierno nacional ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay. Aquí aparece el cargo que se mantiene hasta hoy de Presidente de la República del Paraguay. En 1844 aparece este cargo. Y también, lo cual se incluye en este caso en la Constitución, esa expresión que se usa hasta hoy, la de Excelentísimo Señor Presidente de la República, aparece en 1844. Bueno, y los requisitos para ser presidente, hay cosas así particulares, como por ejemplo, tenía que ser un ciudadano del fuero común natural de la República del Paraguay. Fuero común significaba que no podía ser ni eclesiástico ni militar. Eso era ser del fuero común natural de la República, es decir, que haya nacido en el Paraguay, 45 años de edad, capacidad, honradez y patriotismo conocidos, buena conducta moral y también un capital propio de 8.000 pesos. Bueno, es decir, que tuviera ciertos grados de nivel de recursos. Con eso lo que se buscaba era que se tratara de una persona que no tendría interés en servirse de los fondos públicos, sino que ya tuviera una riqueza de cierta importancia. Bueno, en el artículo 3 está el juramento en que se hace alusión a la religión católica apostólica romana como única del Estado. Se establece esa vinculación entre religión y Estado, que hoy ya no se admite que el Estado pueda vincularse a una religión en particular. En el artículo 4 se establece el tiempo de duración. Durará en el cargo de la presidencia por el tiempo de 10 años desde el día de su elección. Bueno, este periodo presidencial para hoy es excesivo. Hoy ya no se admite un periodo como este de 10 años. Los periodos son de 4 o 5 como máximo, ¿verdad? Ya no. México tiene 6 años, pero como una rareza, tiene 6 años de periodo presidencial. Bueno, el juez superior de apelaciones podía actuar como vicepresidente. Bueno, adelante, ¿alguien quería hablar? Sí, yo, doctor. Francia, tengo entendido que tiene un periodo presidencial de 7 años, al igual que Argentina lo tenía hasta el 94, un periodo constitucional de 6 años no reelegibles. Y creo que Macron va a estar en el Palacio del Liceo por 7 años más. O sea, son en total 14 años se puede ser presidente en Francia. Y creo que Rusia también tiene una cosa así, una rareza de 6 o 7 años como periodo presidencial. Yo no sé si Putin bajó eso a 6 o mantiene en 7. Eso es lo que no me acuerdo porque hace poquito creo que hubo una reforma constitucional en la Federación Rusa. Eso que antes, 1 o 2 años antes de la invasión. Sí, está bien. Yo
Lo de Francia, sí, ¿verdad? Sabía lo de Francia, pero pensé que ya se había modificado eso de Francia, que se había disminuido. Era 7 años, era el periodo o es el periodo presidencial en Francia. Pensé que ya se había disminuido. Bueno, este periodo de 10 años, por lo menos, es para la época. Carlos Antonio López es elegido presidente de la República del Paraguay por un primer periodo que fue de 1844 a 1854. Después se lo reelige por otro periodo, pero acepta solamente 3 años, de 1854 a 1857. También en una particularidad de las prácticas constitucionales paraguayas, él acepta, la Constitución dice que tiene que ser de 10 años, pero acepta solo 3 años, 54 al 57, porque se sentía enfermo y alegó una cosa como esa. Pero en 1857 aceptó otro periodo de 10 años, de 1850 a partir de 1857, pero allí se produce su muerte en 1862. Bueno, de todas maneras, como digo, el periodo era de 10 años, elegía el Congreso, que tenía que reunirse en forma ordinaria para elegir al presidente de la República. Se establecían también, hay cosas particulares, como por ejemplo aquí, el Congreso se reunía, la votación tenía que ser dada en boche, la mayoría se formaba con 4 votos sobre la mitad, tenía que haber 4 votos sobre la mitad. Se repetía la votación si había empate. Aquí en el artículo 4 dice, en caso de ser empatada la elección, se repetirá por segunda vez. Y si en esta ninguno tuviese la mayoría, se hacía un sorteo. Se sorteaba entre los 2 más votados. Bueno, entre las atribuciones del presidente están algunas, como por ejemplo esta, que es equivalente a un estado de sitio o estado de excepción. La autoridad del presidente de la República es extraordinaria en casos de invasión, conmoción interior y cuantas veces sea precisa para conservar el orden y la tranquilidad pública de la República. Este artículo es el antecedente de lo que luego fue el estado de sitio en las constituciones de 1870, 1940, 1967 y el antecedente del estado de excepción de nuestra constitución actual. El artículo 4 dice que el presidente convocaba al Congreso. En el artículo 7 está el antecedente que ya vimos también en el reglamento de gobierno del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, que hoy tiene el presidente. Bueno, esto es el artículo 7 del título. Ven ustedes que aquí se usa en cada título, los artículos se enumeran a partir de 1. Bueno, y la relación con la Iglesia, aquí se establece en el artículo 16 la relación del presidente con la Iglesia Católica, la figura del patronato, lo cual significaba, ¿verdad?, que
el presidente de la República tenía que proponer al Vaticano las principales autoridades de la Iglesia Católica. Le proponía al Vaticano y el Vaticano le daba la investidura religiosa. Bueno, en el artículo 18 está lo que les había señalado en el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia. El presidente, se refiere al presidente, es el juez privativo de las causas reservadas en el Estatuto de la Administración de Justicia. Ese artículo que ya vimos, los 3 casos que estaban en manos del presidente de la República: la traición a la patria, el atentado contra el presidente de la República. Esas causas tenía que juzgarlas el propio presidente de la República. Bueno, esas son entonces algunas de las características de la Constitución de 1844. Podía haber secretario de Estado, ¿verdad? Se establecía con la posibilidad de que se nombrara secretario de Estado, es decir, ministros. Pero eso quedaba librado al criterio del presidente de la República. Cuando el presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar uno o más ministros secretarios de Estado. No era algo obligatorio. No era algo, digamos, algo obligatorio, sino que dependía del criterio del presidente de la República. Había un Consejo de Estado también, ¿verdad? Pero lo que hay que ver aquí son las características generales de la Constitución de 1844. Ustedes, si es que tienen interés, ¿verdad?, en alguna parte, en algo en particular, entonces se puede ver hasta aquí. Todo esto que hemos visto se podría decir que es parte orgánica de la Constitución. La mayor parte de la Constitución de 1844 se refiere a los órganos de gobierno. Es decir, específicamente se habla algo del Congreso General y después la mayor parte del Poder Ejecutivo. Lo del Poder Judicial se remite al Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, no está aquí, ¿verdad? Y la parte dogmática es muy escasa. Aparte de esos artículos que vimos en el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, aparte de esos artículos que se prohíbe la prisión por deudas, que se suprime la pena de tormento, confiscación de bienes, aparte de esos artículos están estos otros en la propia Constitución, pero son muy pocos. Ahí ven ustedes el principio de igualdad ante la ley. En el artículo 2 de este título, los hombres son de tal manera iguales ante la ley que ésta, bien sea penal, preceptiva o tuitiva, debe ser una misma para todos y favorecer igualmente al poderoso que al miserable. Bueno, ven ustedes, se usan expresiones que muchas veces hoy ya no se utilizarían en una constitución. Aquí está el principio de igualdad ante la ley. El siguiente artículo: todos los habitantes de la República tienen derecho a ser oídos en sus quejas
por el supremo gobierno de la nación. Este es el derecho de peticionar a las autoridades, lo que hoy tenemos, ¿verdad?, como el derecho de peticionar a las autoridades. En el artículo 4 está la libertad de tránsito. Se permite libremente la salida del territorio de la República y también después, en el siguiente artículo, entrar al territorio, es decir, libre tránsito en el sentido de salir del territorio del Estado paraguayo y después volver a entrar. Bueno, hay otras disposiciones referentes a la educación, que tenían que tener autorización, que tenía que haber autorización del gobierno. En el artículo 8 hay algo que se refiere a lo que hoy llamaríamos libertad de prensa. El artículo 8 dice: para establecer imprenta los particulares en la República, se tomará primeramente el permiso del Supremo Gobierno. Y se tenía que dar una fianza de cumplir las disposiciones legales pertinentes. En el artículo 9 se establece una disposición importante, porque en esa época las potencias, especialmente la potencia europea, pretendían que sus ciudadanos fueran juzgados por los tribunales de cada país. Es decir, por ejemplo, si un español, un británico cometiera hechos punibles en el territorio del Estado paraguayo, esas potencias pretendían que fueran juzgados de acuerdo con las leyes españolas o por las leyes inglesas. Bueno, y aquí se establece que se tiene que juzgar de acuerdo con las leyes paraguayas. Es lo que dice el artículo 9. Los habitantes de la República, sea cual fuere su oriundez, no reconocerán otros tribunales para todo género de causa que los establecidos por nuestras leyes patrias. De consiguiente, queda prohibido el establecimiento de tribunales extranjeros bajo cualquier forma. Las potencias, como digo, pretendían juzgar a sus nacionales de acuerdo con su legislación. Los estados del Estado paraguayo, como un acto de soberanía, establece que todo lo que ocurra en el territorio paraguayo tenía que ser juzgado de acuerdo con las leyes y por los tribunales paraguayos. Bueno, hay otra disposición también que se refiere, que sería de la parte dogmática: queda prohibido el tráfico de esclavos o de negros, aún con el título o pretexto de colonos. Aquí algo más también se establece respecto de los esclavos. Ya no se permite introducir esclavos. Los esclavos quedaban libres al ingresar al territorio del Estado paraguayo. Pero todavía hay varios pasos hacia la abolición de la esclavitud. Pero todavía los que seguían siendo esclavos siguieron siendo, ¿verdad? Solamente que los nacidos de madre esclava ya nacían como personas libres, por lo que se llamó la libertad de vientres. Esta disposición también ya prohibía que se pudiera introducir a otros esclavos en el territorio paraguayo. Bueno, y esto que está establecido aquí en el artículo 11 también es importante. Lo que les decía era: se ratifican
las leyes y decretos sancionados por el soberano Congreso del 25 de noviembre de 1842. Por esta disposición, les había dicho, ¿verdad?, que la Constitución de 1844 no es solamente este texto que estamos viendo, sino también lo que aprobó el Congreso del 25 de noviembre de 1842. El Acta de Independencia, los símbolos nacionales, la libertad de vientres, el Estatuto Provisorio de Administración de Justicia, todo eso se tiene que considerar como formando parte de la Constitución de 1844. Bueno, con eso entonces terminamos esta revisión. Lo último también que está acá, esta alusión a la expresión ley fundamental es lo que también, en cierto modo, justifica que a este texto se lo conozca como Constitución de 1844. A pesar de que vimos cuál era el nombre oficial, ley que establece la administración, no me acuerdo cómo era, bueno, ese título oficial, pero aquí se hace alusión a este texto como ley fundamental. Bueno, con eso entonces hemos hecho una revisión general de la Constitución de 1844. Y aquí está lo que les decía, ley que establece la administración política de la República del Paraguay y demás que en ella se contiene. Bueno, aquí en esta parte del Classroom está lo referente a la unidad 2, que abarca reglamento de gobierno, Constitución de 1844. En el blog tienen ustedes, bueno, ya están aquí también, aquí en el Classroom ya está el reglamento de gobierno de 1813 y la Constitución y el Estatuto. Lo que podrían ver son estas monografías en mi blog. La monografía referente al reglamento y a la Constitución de 1844 para completar esta parte del programa. Bueno. No sé si hay algo, alguna cosa que ustedes quieran preguntar o algún comentario sobre esto que hemos visto. Doctor, le quería hacer una consulta. Sí, adelante. En la elección del mariscal López, de Francisco Solano López, ¿fue también por el Congreso? Sí, y bueno, muy bien eso que me dijiste ahora, porque me estaba olvidando, así para concluir, me estaba olvidando de algo. Vamos a ir un poco otra vez a compartir una cosita, 5 minutos para completar. Bueno, primero está entonces eso que vimos, todo lo que vimos de la Constitución, lo que es propiamente la Constitución de 1842. Y después
la Constitución es modificada, se hace una reforma de la Constitución de 1844, se hace una reforma en 1856. Se reforman algunas partes, algunos artículos. Aquí ven ustedes, la reforma es este año, hay que fijar, 1856. Se hace la reforma de la Constitución. Las modificaciones son la de disminuir el número de integrantes del Congreso Nacional, se disminuye de 200 a 100 diputados. Y tenían que ser todos propietarios de inmuebles. Se exigía, es decir, lo cual significaba limitar la posibilidad de participar de ese Congreso Nacional solamente a quienes fueran propietarios, lo cual, como digo, limitaba a un sector de la población, obviamente, al sector más pudiente, se limitaba la posibilidad de participar de ese Congreso General. Bueno, tenían que tener las condiciones de propiedad, probidad, buena fama, conocido patriotismo, goce de todos los derechos civiles y de una capacidad regular, es decir, la capacidad económica se refería a eso. Luego, en el artículo 2 se establece que los ciudadanos electores y los elegibles tendrán las mismas calidades exigidas en el artículo anterior. En el artículo 4 se establecía otra modificación importante. Serán admitidos a la candidatura de la presidencia de la República desde la edad de 30 años los ciudadanos capaces de prestar ese importante servicio a la República. ¿Por qué le parece que se estableció esta modificación? La edad que habíamos visto era la de 45 años para ser presidente de la República. Aquí se baja Francisco Solano López. Bueno, es evidente, a pesar de que después se niega eso, se dice que no es por eso, es evidente que era porque Francisco Solano López había nacido en 1827, luego 1856. ¿Cuántos años tenía? Era de 1827, 28, o sea, 26 o 27 se dice. Pongámosle 26, serían 36, 46, 56. Es decir, justamente nació en 1826, 36, 46 y 56. Justo 30 años. Solano López estaba alrededor de los 30 años de edad. Bueno, indudablemente se preparaba esto para que pudiera ser presidente de la República, porque estaba muy lejos de los 45 años, estaba muy lejos, y Carlos Antonio López estaba enfermo. Entonces, por eso se hace esta reforma de la Constitución, y también se establece que ya no hay necesidad que sea del fuero común. No se hace alusión a que tenga que ser del fuero común, porque Francisco Solano López era militar. Aquí simplemente primero la alusión a los requisitos generales de los elegibles, y después también aquí solamente se dice los ciudadanos capaces de prestar ese importante servicio a la República. Ya no hay el requisito
de la de ser del fuero común. Bueno, se establece el pliego reservado, es decir, el presidente tenía que designarlo, de dejar escrito el nombre en un pliego reservado, en un escrito que se ponía en un sobre y se entregaba a la escribanía mayor de gobierno, algo equivalente, ¿verdad? Se le depositaba allí ese pliego en que se indicaba quién iba a ser el presidente provisional, el que iba a sustituir al que estuviera en la presidencia. Bueno, y así se hizo en el caso de Francisco Solano López. Carlos Antonio López dejó en el pliego reservado con el nombre de Francisco Solano López, obviamente, pero cuando, ¿verdad?, se abre ese sobre, se abre en 1862, después del fallecimiento de Carlos Antonio López, se abre el pliego reservado, allí está el nombre de Francisco Solano López, que asume provisionalmente la presidencia de la República, y después se realiza un congreso que lo confirma como presidente de la República, porque era atribución del Congreso, era designar al presidente de la República. Bueno, con eso, ahí sí ya por lo menos vimos así rápidamente las características principales de la Constitución de 1844. Correctísimo, doctor. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cosa, algo más, alguna aclaración o pregunta. Bueno. Ningún autor, excelente. Bueno, gracias. Bueno, vamos a llegar entonces por hoy, llegamos hasta aquí, y en la próxima clase continuaremos con la revisión a partir de la Constitución de 1870. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y la participación. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, nos vemos el martes entonces. ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste, Guido? Nos vemos el martes, digo. Nos conectamos Sí. el martes. Sí, perfecto. Hablamos, cualquier cosa hablamos antes. Perfecto. Gracias. Voy a estar atento. Hasta el martes, profesor. Hasta el martes. Doctor, que tenga buen fin de semana y vamos a estar en contacto, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No, Bueno, el doctor me estaba diciendo.